Apreciados amigos, me alegra muchísimo saludarlos como de costumbre, tomándonos un café en el Congreso en nuestro programa Un Café en el Congreso. Hoy con un invitado especial, nuestro querido representante a la Cámara, Gabriel Becerra, por Bogotá justamente y por el partido El Pacto Histórico. Sé que vamos a compartir con él de su vida, de su familia, de su trabajo legislativo y nos alegra, mi querido representante, que esté con nosotros en el día de hoy. Edgar, un saludo muy especial, agradecerte la invitación, sobre todo en esta recta final ya del periodo de la última legislatura. Entonces, rico poder compartir bajo este sol bogotano que hoy nos ha favorecido una conversa contigo y con tu audiencia. Bueno, Gabriel Becerra, él es norte santandereano, de Cúcuta. ¿Cómo termina un cucuteño metido en la política y más en la política de Bogotá? Bueno, termino en Bogotá como una buena parte de quienes habitamos esta capital y las capitales del mundo, ¿no? Que son los epicentros por los cuales mucha gente de las provincias viajan por causas, en mi caso, muy relacionadas con mi cualificación académica, con el estudio, pero también porque, tú sabes, esa ha sido una región conflictiva, ¿no? Y pues yo soy del Pacto Histórico, pero provengo de la Unión Patriótica y había problemas ahí en el territorio. Me vine hace más de 25 años y sembré raíces acá y mi experiencia de la lucha social, sobre todo en los barrios, en el movimiento juvenil, después en la universidad, en el movimiento estudiantil por la educación, terminó cruzándose con la lucha política, porque en últimas los derechos sociales se conquistan a partir del poder político. Ahí tuve la oportunidad de conocer, digamos, a muchos de los liderazgos que hoy están al frente del proceso que lidera el presidente Petro, al presidente Petro también en su condición de representante a la Cámara, después de senador, y pues como UP participamos en el proceso del pacto y terminamos siendo participantes de la lista que hoy tiene al pacto como la principal fuerza política en el Congreso de la República. Bueno, ¿qué recuerda de su infancia? ¿Qué recuerda de su niñez? Del papá, de la mamá, de los hermanos. Háblenos un poquitico de ese entorno, porque lo que queremos fundamentalmente es que la gente conozca también la vida de ese representante que hoy representa un grupo importante de ciudadanos en el Congreso. Bueno, sí, es muy importante. Tras la actividad política, pues en últimas hay un ser humano, ¿no? En el caso mío, lo que hay es un provinciano que se crió en una familia de raíces campesinas en la ciudad de Cúcuta, en un barrio popular de una ciudadela que se llama Juan Atalaya, de unos padres pues amorosos. Lamentablemente, te comentaba, los perdí recientemente a los dos, con una familia como las familias de antes. O sea, numerosas. Tíos y abuelos y todo eso. Ya O sea, que donde se lance la alcaldía de Cúcuta gana. digamos que en esas circunstancias allí en la política sí tendría de base una buena votación, pero digamos ya el núcleo de mi papá y de mi mamá, que son una generación pues más contemporánea, somos 4. Tengo 2 hermanas y un hermano. Y bueno, mi experiencia alrededor de lo que terminó siendo la lucha política partió de la vida cotidiana de cualquier vecino de un barrio popular que tenía que participar de las actividades para resolver el problema del agua, el problema de la luz, el problema de la pavimentación. Digamos que ahí terminé ejerciendo un liderazgo, ¿no? Claro. Es más natural. Total. Ya después, si uno se cualifica para asumirse como dirigente político, y pues tengo mi corazón en buena parte en ese territorio, que es un territorio que ha estado cruzado pues por toda la historia de una ciudad que es la frontera más activa de nuestro país. Con Venezuela. Sí, yo diría que los cucuteños
somos en la práctica, pues, colombo-venezolanos, ¿no? Difícilmente hay un cucuteño que no tenga relación con Venezuela. Mi padre, por ejemplo, que era ebanista, trabajó toda la vida en Venezuela como ebanista. Entonces, en San Cristóbal, en San Antonio, en Ureña, cuando había bonanza económica allá, entonces yo me acuerdo mucho que íbamos a hacer el mercado a Venezuela, que siempre ha vivido de muchas importaciones. Y bueno, y después se invertía la torta, entonces los venezolanos venían a Cúcuta. Por eso a rato es muy difícil para la élite también del poder político entender que las relaciones de Colombia con Venezuela, que además están cruzadas por una frontera de 2.200 kilómetros, no se pueden resolver desde el centro, ¿no? Hay que tener en cuenta esa vida cotidiana porque romper relaciones con Venezuela es también afectar un tejido que no solamente es político, económico, sino cultural, ¿no? Pero venga, no se me adelante. ¿A quién recuerda de sus profesores de primaria que le haya marcado positivamente la vida? Bueno, yo estudié en una escuela pública y en aquella época había una profesora prácticamente que lo llevaba uno, o al menos fue en mi caso, del primero de primaria a quinto, ¿no? Era una aula. Una titular Okay. que nos acompañó todo el periodo, creció con nosotros, la profesora Sonia, me acuerdo mucho. Y bueno, la acompañaban otros profesores para otras asignaturas. Y ya en el colegio, un profesor de español y literatura, muy amigo mío todavía, el profesor Giorgi, en un colegio popular ahí de la ciudadela de Juan Atalaya, Coldija se llama, que entre otras cosas ha dado varios políticos, ha dado gobernadores y en mi caso como congresista. Entonces, en general, la niñez que recuerdo es una niñez de barrio. Yo con mi hija a ratos hablamos que los niños en Bogotá en una buena parte tienen que vivir en la propiedad horizontal porque ha crecido mucho la propiedad horizontal en nuestras ciudades. Y la vida de un niño en un edificio es muy distinta tal vez a la que usted también pudo vivir en un barrio, en una ciudad donde el nivel de relacionamiento con su Es mayor, claro. Y era más mayor. más por estas épocas, ¿no? La Navidad. Pues, llega a las vacaciones y es una felicidad para un niño. Además que la tradición de las novenas en un barrio que creó la Central Nacional de Provivienda, que es una organización con mucha tradición en la lucha por la vivienda, eran realmente un espacio de encuentro de la comunidad. Entonces, todos los niños éramos pastorcitos y ya cuando estábamos más grandecitos, había como la selección de quién iba a ser el San José Para la próxima. iba a ser la María de esa Navidad y después nos íbamos rotando. Ajá. Entonces yo me acuerdo que alcancé a ser San José. Sí, oh, y además por la barba y todo. No tenían aquel El momento, perfil. pero ya se proyectaba. Y bueno, era realmente una época de mucho encuentro con la comunidad. Alrededor de eso también hacíamos mucho encuentro, por ejemplo, nuestras calles se lograron pavimentar porque hacíamos bazares, así resolvimos los problemas del alcantarillado, teníamos grupos de danza, celebrábamos el Día de la Madre, celebrábamos, o sea, Hacían de todo, hacían de el todo. barrio Claro. es algo que yo extraño mucho en Bogotá. Mi querido representante, usted nos ha traído este café y me dice que es café de Norte de Santander. ¿Cuál es la historia de este café? Porque aquí siempre hacemos un homenaje a los caficultores colombianos que labran este producto tan importante para el país. Bueno, el norte de Santander es un departamento andino también, ¿no? Con unas bellas montañas, así tengamos también otros sistemas climáticos, geográficos como la selva o otro tipo de accidentes geográficos, ¿no? Pero en las montañas nuestras se produce un buen café, que incluso en alguna época cuando teníamos el tren que salía al lago de Maracaibo se exportaba y alcanzó a ser el municipio de Salazar de Las Palmas uno de los municipios con mayor exportación del café. Tenemos una cultura cafetera que, como en algún momento sucedió en todo el país, se vino a pique, pero ahorita vemos que nuevamente
La actividad económica y cultural del café sigue siendo próspera, digamos, se ha venido recuperando los precios. Este es un café que viene de Salazar de las Palmas, que es tal vez el municipio más cafetero del norte de Santander. Hay otros municipios, Cucutilla, Arboledas, que producen café. Yo creo que son varias decenas de municipios que producen café, pero pues este en particular es de Salazar de las Palmas y es un café con un muy buen sabor y un muy buen aroma. No, pero lo estamos notando aquí. Cuéntenos un poco, cuando llega al Congreso, ¿se cumple la expectativa de ser representante a la Cámara? ¿Pensó que esto era lo que había pensado? ¿Y cómo llegó a ser presidente de la Comisión Primera, donde hoy usted ejerce? Pues bueno, yo he hecho actividad política desde muy joven, pero digamos que mi actividad política no giraba alrededor del objetivo propiamente de ser parlamentario. Las circunstancias de la actividad política y de la lucha social de oposición derivaron en este momento de la historia de Colombia, donde hay recambios y nuevos sectores accedemos al Congreso de la República y al gobierno nacional también con el presidente Petro. Entonces, eso un poco marca mi experiencia. Yo diría que en el Congreso, por un lado, hay un aprendizaje muy grande, ¿no? Ser congresista de la República es tener una voz que te permite llegar a donde antes no llegaba. Es poder tener una interlocución entre las comunidades y el Estado en sus diversas ramas que te permiten facilitar gestiones que le ayuden al mejoramiento de vida de la gente. Eso me parece que es muy importante. Te delega también una responsabilidad para ejercer una voz pública, en nuestro caso defendiendo una perspectiva distinta de lo que ha sido la política tradicional, pero paralelamente también hay otra parte, ¿no? Y es que la otra cara del ejercicio práctico de la política en el Congreso es entender que todavía hay muchas cosas que se necesitan cambiar, ¿no? Que el Congreso sigue siendo una correa de transmisión de los poderes que hay en la sociedad. Y allí hay gente buena, con mucho compromiso, pero hay que decir que también hay prácticas y hay liderazgos que no son precisamente los más consecuentes. Eso genera a ratos frustraciones, te lo confieso, Edgar, porque se generan expectativas alrededor de proyectos, de debates, y al final, a pesar de que somos la primera generación de congresistas de la izquierda y del progresismo que no somos oposición, somos gobierno ahora, y eso te abre las posibilidades y las oportunidades para hacer más gestión. Aún a pesar de eso, pues no somos mayoría, ¿no? Nosotros en el Senado hay de 108 senadores, 20 del pacto. Y en la Cámara de 187 llegamos a 30. Muy importante, la más grande, usted sabe, de toda la historia. Pero no somos mayoría y eso también nos frustra a ratos frente a ciertos proyectos porque pues el Congreso termina bloqueando posibilidades de reforma. Pero bueno, ese es el ejercicio también. ¿Y cómo llega a la Comisión Primera? Entre otras cosas, expliquémosle a los colombianos que miran nuestro programa, ¿qué hace la Comisión Primera? ¿Para qué sirve? ¿Qué temas tocan allí? Llego a la Comisión Primera, yo diría, por dos circunstancias. Primero, por mi perfil profesional. Soy abogado, politólogo. ¿De qué universidad, a propósito? Yo soy abogado de la Autónoma y mis estudios de posgrados en estudios políticos en el Rosario. Entonces, digamos que la Comisión Primera, que es una de las comisiones constitucionales, la más importante, pues exige un perfil de conocimiento al menos básico y mucho mejor si eres abogado de el representante para poder tener pues más facilidad, ¿no? Porque allí se estudian todos los asuntos constitucionales, las reformas del Estado, los temas que tienen que ver con la paz, etcétera, etcétera. Y por otro lado, porque la Comisión Primera, al ser la comisión más importante del Congreso, tanto en Cámara como en Senado, concentra mucho las vocerías políticas. Y yo he venido ejerciendo, en el caso de la UP, la Secretaría General, la representación legal del partido, y ahora en el Pacto Histórico pues soy integrante de su comité político. Entonces esas dos condiciones hicieron que mi perfil se encajara más en esa comisión. Tal vez
en otras comisiones uno podría desarrollar propósitos de su experiencia social en el campo educativo. Claro, pero eso ya le tocaría entonces para la próxima. Cuando sea reelecto, vaya a la Comisión Sexta. Sí, me gustaría mucho por el tema educativo. Varios proyectos, entre esos uno que estamos por discutir y aprobar ya en un último debate, es una reforma por la cual luchamos cuando éramos dirigentes estudiantiles a la financiación de la universidad pública. Los artículos 86 y 87 de la Ley 30, pues pasó por la Comisión Sexta. Pero bueno, como deben saber también los colombianos, los congresistas podemos ir a todas las comisiones, intervenir, no podemos votar. Y eso es lo que sea. Ahora, ¿cómo llegué a la comisión primera? Es una anécdota muy interesante incluso para la Cámara, porque en primer lugar habíamos dos candidatos. Al pacto histórico le correspondía el último año, de acuerdo a la distribución de dignidades que se hacen, pero a los compañeros liberales les pareció que era posible cambiar los acuerdos y que entonces no, el pacto no iba. Tuvimos ahí una tensión. Al final hubo un candidato liberal y un candidato del pacto, que era yo, y votamos. Y quedamos empatados. ¿Cómo va a ser? Quedamos empatados. 20 y 20, faltó uno de la comisión porque somos 41. Entonces lo que no sabíamos muchos de la comisión, incluso del Congreso del país, era que en los casos cuando hay empate, el reglamento establece La ley 15 del 92, entre que otras se cosas. tiene que hacer por sorteo. Y entonces al final decidimos tirar una moneda y la suerte estuvo de mi lado. Entonces desempatamos con Carlos Ardila, que era el colega con el cual estábamos compitiendo por la presidencia, y creo que se hizo justicia porque le correspondía el pacto y al final quedó el pacto en mi cabeza. Entonces, pues ha sido también un privilegio ser presidente de la comisión más importante de la Cámara de Representantes después de la presidencia de la Cámara. Y ha sido un aprendizaje también, ¿no? Un ejercicio que creo que lo hemos hecho bien, en el sentido de que la mesa directiva y el presidente pues tienen que garantizar una conducción que sea equilibrada, que sea democrática. Y bueno, al menos siento que de ninguna bancada ha habido ninguna queja. ¿Qué es alguna? No, creo que tengo Y en los ratos libres, ¿a qué se dedica? Los ratos libres, que son pocos, sobre todo cuando uno trata de hacer bien la tarea en el Congreso, los ciudadanos dicen, no, allá no trabajan. No, ese no es mi caso. Creo que trabajo más ahora que antes. Y tal vez esa es una de las situaciones que hay que saber manejar, y es dedicarle más tiempo a los temas personales. En los ratos libres me gusta salir con mi pareja, con mis hijas, con mi hija, con el niño que tenemos también con mi pareja, ir a cine, viajar ahorita en vacaciones, como tratar de desconectarse de la actividad cotidiana de la política, que es tan absorbente y que no tiene horario. Usted sabe que uno está en política, no se desconecta a las 6 de la tarde, son las 10 de la noche, ahí está, a las 5 de la mañana, los fines de semana. Entonces trato un poco de buscar actividades que me permitan. Sobre todo con la familia. Sobre todo con la familia. Sí, con la familia. Mi otra familia, digamos, es la familia de la política, del partido, porque fueron con quienes crecí aquí en la ciudad, mis compañeros de bancada y demás. Pero pues ya para desconectarme es mi familia. De todas las iniciativas legislativas, teníamos hablando uno de lo que tenía que ver con la jurisdicción agraria. Muchos colombianos han escuchado, pero no saben qué es eso, en qué estado va y además cuál es el aporte que le ha venido haciendo a ese proyecto. El campo es esencial en la construcción de la nación colombiana, ¿no? El número de población que todavía vive en el campo es importante, más de 13 millones. Curiosamente, esa realidad no estaba integrada suficientemente en el marco normativo colombiano. Hay algo extraño, Edgar. Por ejemplo, la Constitución del 91, siendo tan democrática, no tenía la palabra campesino en la Constitución. Por lo tanto, este periodo ha sido un periodo para incorporar derechos de los campesinos, además de reconocerlos en la Constitución y poder con eso abrir vía a proyectos que le favorezcan. El proyecto de la jurisdicción agraria es un proyecto que se deriva también del cumplimiento del acuerdo de paz. En el punto 1 de reforma rural integral, además de distribuir tierras y de ayudar a su
formalización y comercialización, producción, es muy importante que haya justicia en el campo, Edgar, porque cuando no hay justicia en el campo, ¿qué pasa? Los actores violentos, armados del territorio son los que ejercen la justicia, desde los temas más cotidianos como el problema de la cerca o los problemas del conflicto entre vecinos por cualquier fiesta o un fin de semana, pues los termina resolviendo el actor armado. Estado es tener justicia, sobre todo también, y no había. Entonces, crear la jurisdicción agraria es permitir llevar la justicia en el campo para que de esta manera los conflictos, tanto de tierras como de otros conflictos, se puedan tramitar a través de jueces agrarios, que tendrán tribunales agrarios, y el órgano de cierre pues será una sala de la Corte Suprema de Justicia, aunque la idea era que hubiera una propia corte. Al final la reforma constitucional no lo permitió, entonces la sala civil y agraria será el órgano de corte. Hemos incluido la jurisdicción en la Constitución, hemos hecho una ley estatutaria y ahora estamos ya en la última parte, que es el de poder garantizar los principios, los procedimientos, la parte ya práctica de los jueces agrarios. Eso nos falta, ya hemos dado el debate de aprobación en las comisiones primeras conjuntas y nos falta plenaria de Cámara y plenaria de Senado. Nos queda hasta el 20 de junio para sacarla. Tenemos cierto nivel de frustración porque queríamos sacarla ahora, pero no ha sido posible. Ese es un proyecto que, mira, curiosamente, sin ser, digamos, los temas que yo más he trabajado en mi actividad política, estoy desarrollando. Mi actividad política ha estado más ligada a la actividad con la educación, que tenemos el proyecto de reforma a la Ley 30, igual teníamos la Ley Estatutaria de Educación que lamentablemente se nos cayó en Senado. Tenemos la aprobación de el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que ya lo sacamos adelante, que es bien importante. Igualmente logramos sacar una ley que reivindica los derechos de las víctimas y sobrevivientes de la Unión Patriótica, y así de manera similar hemos avanzado también en otros proyectos, como por ejemplo lograr que en el Congreso nuestros compañeros de las unidades de trabajo legislativo se les reconozca su trabajo como experiencia profesional. Me generó mucha curiosidad que en el Congreso... Que no valía. Usted puede tener un doctor en su UTL, a él le valen su experiencia como experiencia laboral, no como experiencia profesional. Y eso los afecta mucho cuando se tienen que presentar a concursos y demás. Y hemos estado... ¿Y ya es ley de la República? Nos falta un debate solamente. Yo creo que la vamos a sacar, tal vez no alcancemos ahorita, pero la podemos sacar. Es en alianza con las demás bancadas y eso es muy importante. Y bueno, hemos acompañado la reforma laboral, la reforma pensional. Hemos presentado también otras iniciativas legislativas que están relacionadas con la reforma política, con la modificación de los mecanismos de participación. Muchos proyectos que tienen que ver como con la agenda de la comisión también. ¿Cómo usted ha asimilado el hecho de que siempre han sido oposición? Todo el tiempo han sido oposición y ahora terminan siendo de gobierno. Usted no entiende qué es lo que pasa ahí. O soy de oposición o soy de gobierno, pero me paso de un lado para otro. Aprendizaje para nosotros, pero es un aprendizaje también para esta democracia que todavía le falta mucho para fortalecerse. Para la democracia porque pues realmente lo que había antes era una especie de relevo entre un mismo campo ideológico y político, que además se afianzó mucho con la experiencia del Frente Nacional, ¿no? Ya lo que ha pasado desde el 2022 para acá es un quiebre, porque realmente un campo político ideológico progresista, de izquierda, nunca había gobernado, ni había estado en la Casa de Nariño, ni había tenido el nivel de representatividad que hay ahora en el Congreso de la República. Yo creo que eso es importante para la democracia colombiana, porque en la democracia colombiana pues no solamente hay liberales, conservadores, de derecha, ambientalistas, sino que ha sido también una realidad la presencia de sectores de izquierda, de oposición, de representantes de los trabajadores, de campesinado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso ayuda a la democracia colombiana. Y ya para nosotros es distinto porque a mí me parece, y lo digo cotidianamente,
al rato es más fácil ser oposición que ser gobierno. Ah, total. Porque es que total. usted es de oposición y más aquí en el Critica, no tiene Congreso. problema. Entonces usted se para y se faja una intervención para exacerbar, digamos, contradicciones a partir de identificar debilidades del gobierno y ya. Y usted va cultivando, digamos, una opinión que te permita favorecerte y cobrar políticamente después en las elecciones. Cuando tú eres gobierno y cuando eres gobierno por primera vez, pues las expectativas que hay, en este caso yo creo que la llegada del presidente Petro, la llegada de nosotros al gobierno, generó muchas expectativas y ya aterrizar esas expectativas en la práctica es complicada. Y yo te quiero decir, Edgar, nosotros nos ganamos unas elecciones y nos ganamos el gobierno, pero el poder de una sociedad y el poder del Estado es algo que para transformar exige de mucho más tiempo, exige de más fuerza política y exige de cambios culturales también. Una sociedad no cambia simplemente cuando elige un presidente de una u otra tendencia. Una sociedad cambia cuando la cultura política de la sociedad, por ejemplo, de una tradición, para colocar un tema confesional, se vuelve más una cultura política laica, por decirlo de alguna manera. Una sociedad con una prioridad en los cargos de gobierno provenientes de familias y de élites políticas, una sociedad que ya permite el acceso de otros sectores. Y pues creo que estamos avanzando, pero esta es una sociedad que sigue siendo muy patriarcal, sigue siendo muy racista, lamentablemente, y sigue siendo todavía en el campo político muy excluyente. Entonces ir rompiendo eso va costando, pero cuando ya tú eres gobierno en un primer periodo, pues la gente te exige más, te presiona más. A mí no me parece que eso está mal, ¿no? Por ejemplo, está el desafío de tener que hacer las cosas distinto, ¿no? Una cosa es decirlo en el discurso de la oposición, otra cosa es ya al frente de un ministerio. Y ahí ha quedado en evidencia, pues que, por ejemplo, en los temas de corrupción, hay corrupción en todo el campo ideológico. Y en eso yo creo que hay que dar más ejemplo y hay que mejorar mucho más. Pues bueno, mi querido representante, nos alegra haberlo tenido aquí en nuestro programa Un Café en el Congreso. Esperamos tenerle una próxima oportunidad para que sigamos hablando de lo que están haciendo aquí en la Cámara de Representantes. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a tu equipo también. Y lógicamente todo lo que ayude a informar sobre la vida del Poder Legislativo con ese perfil de ir más allá de lo formal, digamos, de lo que hacemos, que son leyes y control político, sino de saber también quiénes son los seres humanos que estamos tras de esas curules, yo creo que ayuda a que la cultura política de nuestra sociedad crezca. Pues bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Un abrazo, Dios les bendiga.